Bienvenidos a la siguiente clase de química. Quien les habla, Mr. Alexander Colina. Bien, hoy vamos a continuar la clase de química de tercer año con introducción a los alquenos, otro tipo de compuesto orgánico de cadena abierta que se caracteriza por tener dobles enlaces en su estructura. En la portada, de hecho, coloco tres compuestos: alcano, alqueno y alquino, aunque el alquino todavía no lo vamos a ver, ya lo contrasto con el que hemos visto alcano y con el que vamos a ver hoy. Bien, entonces nos vamos a enfocar en lo siguiente en esta primera parte de la clase, porque les debo un ejercicio para que ustedes puedan practicar. Necesito que tengan algo más de apoyo. Entonces, dada esta circunstancia, decidí anexar antes de la clase una explicación más de un compuesto tipo alcano con un sustituyente complejo. En este caso, podemos observar una cadena carbonada. Y fíjense en lo siguiente: esta cadena carbonada está enumerada del 1 al 9, empezando por la izquierda. La cadena más larga que usted podrá observar en este compuesto es precisamente esa. Por más que usted cuente y haga usted el experimento, como decimos, busque cuál cadena carbonada es más larga y se dará cuenta que la más larga es la que está en color negro. Ahora, ¿por qué la enumeramos de derecha a izquierda? Porque hay el sustituyente metilo o metil, que está en color azul, está más cerca del extremo de la cadena por el lado derecho. La regla dice entonces que debemos empezar a enumerar por allí. Por eso empezamos en esta dirección, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Bien, ya nos dimos cuenta que aquí tenemos un grupo metilo o metil en el carbono número 2, pero fíjense que en el carbono número 5 el sustituyente que aparece es un sustituyente que es complejo, no es sencillito, no es metil, no es etil, no es propil, no es otro. Y tenemos que nombrarlo, obviamente, con las reglas también. Empezando por el carbono cabeza, que vendría a ser el carbono que está pegado a la cadena carbonada principal, en este caso, este que estoy subrayando aquí de verde. Dado eso, pues lo nombramos de la siguiente forma. Ese sería el carbono número 1, el carbono cabeza. Aquí a la derecha podemos verlo aquí en la diapositiva. Aquí 1, 2, 3, la cadena más larga que me dé más sustituyentes. La cadena más larga que me dé más sustituyentes. Y que además me dé los localizadores más bajos. Es decir, yo cuento 3 carbonos y que los localizadores de la cadena sean los más bajos posibles. Es decir, que los números sean 1, 2, no que me vaya a quedar ninguno en el carbono 3. Bueno, aquí entonces la cadena principal del sustituyente complejo sería esta que acabo de pintar aquí en color verde. Y me estoy dando cuenta que tengo dos sustituyentes, uno en el carbono 1 o carbono cabeza y otro en el carbono número 2 de la cadena, que es el que le sigue. Entonces este grupo, ¿cómo lo llamamos? Pues lo llamamos 1,2-dimetil propilo. Recuerden que como es un sustituyente, no es un compuesto, no es un alcano, es un sustituyente, no le puedo colocar la terminación ano, es propilo. De tal manera que el componente pasaría a llamarse 5 ¿por qué 5? Porque el carbono 5 es el carbono donde está el sustituyente, ¿lo ven? El 5. Entre paréntesis, porque se deben colocar entre paréntesis los complejos. 1,2-dimetil, 2 el carbono donde está el metil que está en azulito, 2-metil, nombre base 9 átomos de carbono, nonano. Y ustedes dirán, si ambos son metil, ¿por qué coloqué primero dimetil aquí y por qué no lo coloqué después? Cuando tenemos el mismo sustituyente, el mismo nombre, bien, el criterio sería seguir el orden alfabético considerando la letra del prefijo, que no es usual. Bien, anteriormente también se consideraba colocar los números en orden creciente, pero esto traía complicaciones cuando hay más de 2, 3, 4 sustituyentes. Entonces, mejor usamos el orden alfabético, y si los sustituyentes tienen la misma letra, entonces coloquemos mejor el orden alfabético considerando las letras también de los prefijos, en cuyo caso primero iría la D y después la N. Así que ese sería el nombre del compuesto. Ahora sí, el objetivo de la clase de hoy: explicar características, uso y formas de nombrar a los alquenos. Solo a los alquenos, no sé por qué aquí dice alquinos, destacando sus propiedades físico-químicas más importantes. Alquenos nada más. ¿Qué son los alquenos? Bueno, fíjense ustedes
La característica principal en estos compuestos extraños que aparecen en la diapositiva es que todos tienen un doble enlace. Todos tienen doble enlace, fíjense, aquí hay doble enlace, aquí hay doble enlace, aquí hay doble enlace, aquí también, y todos los que seguimos viendo, aquí también hay un doble enlace y aquí también hay un doble enlace. Fórmula del etileno, del alfapineno y del betacaroteno, pigmento naranja y precursor de la vitamina A. Está en muchas de las hortalizas de colores. Son compuestos de tipo alqueno. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios dobles enlaces carbono-carbono en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un doble enlace entre carbonos. Los alquenos cíclicos reciben el nombre de cicloalquenos. Estos todavía no los vamos a ver. Vamos a ver los de cadena abierta primero. Antiguamente se les conocía como olefinas, dadas las propiedades que presentaban sus representantes más simples, principalmente el eteno para reaccionar con halógenos y producir óleos o aceites. La fórmula general de un alqueno de cadena abierta con un solo doble enlace es 2EHCnH2n, es decir, si la cadena tiene 4 átomos de carbono, entonces tendrá 8 átomos de hidrógeno. Multiplicamos 2n. Bien, esto quiere decir que por cada doble enlace adicional habrán 2 átomos de hidrógeno menos que los indicados en la fórmula. Por eso son insaturados. Bien, además de esto también, con algunos alquenos se conocen todavía por sus nombres enosistemáticos, en cuyo caso se sustituye la terminación enosistemática por ileno, como es el caso del eteno, que en ocasiones se llama etileno, o propeno, que en ocasiones se llama propileno. En muchos países de Latinoamérica y del primer mundo, en donde las empresas mixtas, donde las empresas diversificadas del país se basan en la industria del petróleo, gas y petroquímica, estos son los nombres con los que se conocen. Y de hecho, todavía se les llama olefinas y parafinas a los alcanos. No son nombres que han pasado de moda. Continuando, se dice que los alquenos son insaturados porque son capaces de adicionar hidrógeno en presencia de un catalizador. El catalizador es un componente químico que es precursora de una reacción química. El producto, un alcano, se conoce como saturado debido a que puede reaccionar como hidrógeno. Eso ya lo sabemos. Y en la presencia de un enlace pi correspondiente a un alqueno, un alquino o el anillo de un compuesto cíclico, que aún no lo estamos viendo, disminuye el número de átomos de hidrógeno para una fórmula molecular. Estas características estructurales se conocen como elementos de insaturación. Los elementos de insaturación son cada doble enlace que usted encuentra en un componente. ¿Ven? Así estaría saturado de hidrógenos y aquí habría un elemento de insaturación que le resta 2 hidrógenos. Por cada un doble enlace que hay, son 2 hidrógenos menos. Cuenta para que tú veas cómo desaparecieron 2 hidrógenos de este compuesto para transformarse en este que tenemos aquí en la derecha. Transformarse, perdón. Ahora bien, en la parte de la nomenclatura, los alquenos sencillos se nombran de forma muy similar a los alcanos. Es decir, siguen las reglas IUPAC también. Pero fíjense aquí, se utiliza el nombre de raíz de la cadena más larga que contiene el doble enlace y la terminación cambia de ano a eno. Por ejemplo, etano pasa a ser eteno, propano pasa a ser propeno y el ciclohexano a ciclohexeno. Bueno, esto todavía no lo vamos a nombrar, pero sí queda como una base. Nombre IUPAC, eteno. Nombre IUPAC del D3, propeno. Fíjense que el doble enlace está aquí empezando y todo. En este caso, en el caso de la derecha del propeno, aun cuando el doble enlace usted lo coloque aquí, si usted fuera a nombrarlo esto con nombre IUPAC, usted colocaría 1 para decir dónde está el doble enlace, que ya lo vamos a ver. Pero no hace falta porque donde lo pongas tendría el mismo nombre. Ahora, ¿qué sucede cuando hay más de 2 átomos de carbono? Cuando la cadena contiene más de 3 átomos de carbono, se utiliza un número para dar la posición del doble enlace. La cadena se numera a partir del extremo más cercano al enlace doble y este le da el número más bajo, considerando los 2 átomos de carbono doblemente enlazados. Fíjense en estos ejemplos. Aquí tengo 4 átomos de carbono y el doble enlace está aquí por el lado izquierdo. Aquí tengo que empezar a enumerar. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. Coloco el número, me hace referencia al carbono donde está el doble enlace. 1. Como son 4 átomos de carbono, yo diría que si fuera un alcano se llamaría butano, pero como es un alqueno, cambio la terminación ano por eno, entonces se llamaría 1-buteno. O but-1-eno separado por guiones. Esta es otra notación moderna que se utiliza para los alcanos. En este caso tengo 5 átomos de carbono y en el carbono 1 aparece el doble enlace, entonces será 1-penteno o pent-1-eno. Tengo 4 átomos de carbono en el siguiente compuesto y el doble enlace está justo a la mitad. Empiece por donde empiece, el doble enlace va a quedar en el carbono 2.
porque si yo pongo la numeración de derecha a izquierda, empezando donde es el 4, sería el 1. Igual, en el carbono número 2 tendría el doble enlace. Por lo tanto, el componente sería 2-buteno o but-2-eno. El siguiente lo dejo para que lo analices tú. Y pasamos a lo que está explicando de la notación 9. En 1993, la UPAC recomendó un cambio lógico en las posiciones de los números que se utilizan en los nombres. En lugar de colocarlos antes del nombre de raíz 1-buteno, recomendó colocarlos inmediatamente después del nombre que indicaba, but-1-eno en este caso. Esta nueva posición ayuda a aclarar los nombres de los compuestos que contienen varios grupos funcionales, y más adelante vamos a ver que definitivamente es muy útil. Es importante que aprenda a reconocer los nombres, cualquiera que sea la posición de los números, ya que ambas notaciones se utilizan mucho en la actualidad. Ninguna ha dejado de ser utilizada. Un compuesto con 2 enlaces dobles es un dieno, y con 3 un trieno. Un tetraeno si tiene 4, y así sucesivamente. Los números se utilizan para especificar las posiciones de estos dobles enlaces. Fíjense, en este compuesto tiene 2 dobles enlaces. En el carbono 1 y en el carbono 3, si empiezo de derecha a izquierda, va a pasar exactamente lo mismo. El compuesto se llamaría 1,3-butadieno o buta-1,3-dieno. En el siguiente, empezamos por el lado de la derecha porque es donde el doble enlace está más cerca. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, los carbonos, los triples enlaces aparecerán en los carbonos 1, 3, 5, por lo tanto será 1, 3, 5 heptatrieno o hepta 1, 3, 5 trieno, siguiendo las reglas. Bien, cada grupo alquilo unido en la cadena principal se menciona con un número para indicar su posición. Sin embargo, observe que el doble enlace sigue teniendo preferencia durante la numeración. Y aquí tenemos los ejemplos. El doble enlace tiene preferencia para numerar. Ya no es donde esté el sustituyente más cerca, es donde esté el doble enlace más cerca. La cadena carbonada se elige igual, la más larga, la que te dé más sustituyentes, y numerándola donde esté el doble enlace más cerca. Por ejemplo, en el que tenemos acá a la derecha, que es el que voy a explicar, tenemos aquí, fíjense, el doble enlace está en esta posición, está más cerca del extremo izquierdo. Aquí empiezo a enumerar. 1, 2, 3, es más, y siempre se trata de elegir que la cadena principal sea la que tenga los dobles enlaces, ¿ok? Eso es lo que se trata de hacer en la medida de lo posible, y hay casos en que no se puede. Alquenos como sustituyentes. Los alquenos llamados sustituyentes se conocen como grupos alquelinos. Grupos alquelinos. Estos pueden nombrarse sistemáticamente etileno, propileno, propenilo, etenilo, propenilo, etc. o mediante nombres comunes. Los sustituyentes de alquilos comunes son el vinilo, el alilo, el metileno y los grupos fenilos. Aquí los tenemos, el metileno, grupo metilideno, y el grupo vinilo, que es el etenilo, así como el metil, el etil, el propil. Estos sustituyentes con doble enlace también son frecuentes encontrarlos en los compuestos orgánicos y tenemos que aprendérnoslo. Por ejemplo, en este caso, la cadena más larga es la cadena que estoy pintando de verde, ¿ven? Y cómo está enumerada esta cadena según el nombre. Si en el carbono 3 está el vinil, que es este sustituyente que tengo acá, entonces pues porque empecé a enumerar desde aquí. 1, 2 y 3. ¿Y por qué desde aquí? Porque está más cerca el grupo sustituyente está más cerca por acá, porque si se dan cuenta los dobles enlaces de la cadena principal están a la misma distancia, empiece por donde empiece. Y estos son los grupos alilo y el grupo fenilo. Conózcanlo porque lo vamos a empezar a utilizar. Es un anillo con 3 dobles enlaces, un grupo muy común en los compuestos orgánicos, ¿ok? Y este es el grupo alilo, otro de los que pueden aparecer con dobles enlaces. Bien. Nombres comunes. La mayoría de los alquenos se nombran por conveniencia mediante el sistema UPAC, pero en algunas ocasiones se utilizan nombres comunes. Bueno, esto lo vimos hace ratito, pero lo quise formalizar aquí. Por ejemplo, en el caso del eteno y el propeno, que se llaman etileno y propileno. Pero tenemos estos dos que también son muy comunes, deben aprendérselos. Disculpen un momentito. Tenemos el 2-metilpropeno nombrado UPAC, sería así, pero nombre común isobutileno. Aquí está la tijerita, ¿lo ven? La 2 unidos al carbono y aquí está la tijerita, en esta parte. Y aquí tenemos el 2-metilbuta-1,3-dieno, nómbralo UPAC, sigue la regla para que tú veas que este es el nombre, pero su nombre común es el isopreno. Comunes en la industria. Que sea de provecho tu clase.